Bueno, hoy queremos introducir el tema de Hamilton-Jacobi. Ya hemos hablado bastante de Hamilton-Jacobi, lo hemos mencionado. Hemos contado la historia de la mecánica y dónde está posicionado Hamilton-Jacobi. Aún aquí les dejo, ¿verdad?, el link de la primera clase donde hicimos eso, del curso anterior. Cuando hablamos de esto, ¿verdad?, no dijimos ciertas cosas técnicas. Una tal vez de la cosa más técnica es que formalmente no es una formulación de la mecánica, ¿verdad? Si fuéramos a decirlo, no es una formulación. Pero vean que lo elevamos al nivel de formulación, porque es tan relevante para la mecánica que vale la pena hacer ese paso, hacer esa concesión. No es una formulación, es más bien un método. Es un método, en el tanto habíamos dicho, ¿verdad?, que las formulaciones, como la de Newton, lo que hacíamos era estudiar la trayectoria en el espacio físico. Dijimos que la de Lagrange, estudiamos la trayectoria en el espacio de configuración. Y acabamos de ver la de Hamilton. Y aquí estudiamos la trayectoria en el espacio de fase. Es decir, vemos la mecánica en diferentes escenarios matemáticos. Solo por el hecho de lo que estamos escribiendo aquí, ¿verdad?, uno pensaría, bueno, uno podría estudiar la trayectoria en el espacio que nos falta, el de nuestro amigo Hilbert, ¿verdad? ¿Se acuerdan? David Hilbert, el máximo matemático de nuestros tiempos. Esa también existe, pero no ha sido tan relevante y es un poquito más una curiosidad que una formulación de la mecánica que se use día a día. Vean que conforme nos vamos adentrando, se van utilizando menos, ¿verdad? Entonces, realmente, la de Hamilton proporciona mucho valor, pero la más utilizada como tal es la de Lagrange dentro de la física y dentro de la ingeniería se sigue utilizando la de Newton, ¿verdad? Entonces, poco se hace, pero existe. La del espacio de Hilbert es la que se conoce como la de Kopman von Neumann. Kopman y von Neumann. Y esa es la trayectoria en el espacio Hilbert. Pero como les digo, es interesante verla cuando lleven ustedes el curso de mecánica de posgrado, ¿verdad?, con ese elegante profesor. Este es un tema que se ve en el curso.
Y ahí tocamos por qué no es tan relevante, pero es muy interesante porque se ve como muy pegada a la mecánica cuántica, está como más en el lenguaje de la mecánica cuántica. Entonces, cuando se lleva el curso de mecánica cuántica y después vuelven a esta formulación, como que es como más potable en ese sentido. Pero como les digo, se hace poco trabajo, poco, casi nada por este estilo, por eso nunca se suele mencionar entre las grandes formulaciones de la mecánica. Y se le ha dado un poquito más de relevancia a la formulación de Hamilton-Jacobi. La formulación de Hamilton-Jacobi es una estrategia. Voy a poner aquí HJ como Hamilton-Jacobi. Es una estrategia inteligente para resolver las ecuaciones de Hamilton. Y ha sido una herramienta bastante poderosa para cosas como la óptica geométrica y el caos. Entonces, Hamilton-Jacobi de alguna manera tiene mucho que decir en esos campos. Y no solo eso, conceptualmente el puente para llegar a la mecánica cuántica ocurre en Hamilton-Jacobi, ¿verdad? Entonces, sin esta estrategia no podemos conceptualizar la mecánica cuántica. Que les contaba, ¿verdad? Al igual que nos pasa con la relatividad general, si no caemos a Hamilton, no podemos llegar a la relatividad general. Si no caemos a Hamilton-Jacobi, no podemos llegar a la mecánica cuántica. Les contaba, ¿verdad? Esos dos temas también son temas del curso de mecánica de posgrado, ¿verdad? Con su elegante profesor. Donde tomamos un capítulo para ver cómo de Hamilton llegamos a la relatividad general y un capítulo de ver cómo de Hamilton-Jacobi llegamos a la mecánica cuántica. Entonces, este es un trabajo del año 1837 por Jacobi. Entonces, nuestro amigo Carl Gustav Jacob Jacobi de 1837. Este es un método para simplificar la mecánica. Voy a borrar por acá. Y por supuesto, es un método que simplifica la mecánica utilizando las transformaciones canónicas. Por eso pasamos por ahí, la clase anterior, ¿verdad? Por este mundo. Entonces, las transformaciones canónicas las usamos para simplificar el problema de la mecánica. Pero ahora podemos simplificar la formulación de la mecánica a través de las transformaciones canónicas.
La idea como tal es usar una transformación canónica generada por una función que va a ser función de Q, Q mayúscula y T. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que nuestro hamiltoniano realmente ocurra en un hamiltoniano prima que va a ser igual al hamiltoniano de la derivada de f. Pero entonces, ya, por eso este método se llama Hamilton-Jacobi, ya Hamilton mismo había dicho, debe existir una transformación aún más profunda que haga que el hamiltoniano sea cero. ¿Lo ven? Nosotros buscamos con transformaciones canónicas que nuestro hamiltoniano estuviera escrito en coordenadas cíclicas. Pero entonces uno puede ir más allá, decir, bueno, tenemos un hamiltoniano cero. Y si usted tiene un hamiltoniano cero, ese problema está resuelto. No ocupas como tal hacer ningún procedimiento adicional, ¿lo ven? Entonces es más profundo. Entonces es pensar que realmente nuestro hamiltoniano puede tener una transformación que haga que h' sea cero, gracias a una función generadora W. Donde esa función generadora W va a ser función de Q, Q mayúscula y de T. A esta función W le llamamos la función principal de Hamilton. Y claro, bajo esta transformación, que esto es parte de la idea de Hamilton, vean que nuestras ecuaciones se vuelven más sencillas, porque entonces ahora P punto sería igual a menos la derivada parcial de H con respecto a Q, y que Q punto es igual a la derivada parcial de H con respecto a P. Pero ahora, en nuestro nuevo hamiltoniano, ¿lo ven? Si sabemos cuánto vale W, vean que ahora P mayúscula punto va a ser igual a 0 y Q mayúscula punto va a ser igual a 0. ¿No? ¿Qué significa eso? Es trivial, se conserva el momento, se conservan las coordenadas. Es decir, P y Q son constantes. Lo que hacemos es darle nombres, ¿verdad? P mayúscula y Q mayúscula son constantes. Para no olvidar eso, les damos nombres. Decimos que Q es igual a alfa y que P mayúscula es igual a beta. Y así ya sabemos que son constantes. Y vean que ahora nuestro trabajo es encontrar W. Si usted puede encontrar W, ya resuelve el problema. Hasta ahí viene la idea de Hamilton, ¿verdad?
¿Qué es lo que hace Jacobi? Logra un algoritmo, por decirlo de una manera, una forma de cómo encontrar W. Que fue lo que no logró Hamilton, ¿verdad? Por eso a este trabajo se lo otorgamos a la conjunción de Hamilton y Jacobi. Veamos a ver qué es lo que aporta nuestro amigo Carl Gustav Jacob Jacobi. Vean que, voy a borrar por aquí arribita, vean que entonces yo tengo estas dos ecuaciones. Vean que P mayúscula tiene que ser igual a menos la derivada parcial de W con respecto a Q mayúscula, y que P minúscula tiene que ser igual a la derivada parcial de W con respecto a Q minúscula. Visto de esta manera, podemos invocar a la famosa ecuación de Jacobi. Que es básicamente esta ecuación, ¿no ven? Donde yo tengo que 0 va a ser igual a h, que es función de q y de la derivada de w con respecto a q y t, más la derivada parcial de w con respecto a t. Y esta es la forma de verlo por Jacobi. Entonces, eso genera una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es buscar W para esa ecuación diferencial. La W que cumpla eso resuelve el problema de la mecánica. Veamos qué pasa para un hamiltoniano tradicional. Que es aquí donde se pone un poquito más complejo. Pensemos en un hamiltoniano H, que es función de Q minúscula, P minúscula y de T. Sabemos que en este hamiltoniano tradicional, la energía cinética es función de P y la energía potencial es función de Q. Eso es lo usual, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Si yo ahora introduzco este hamiltoniano acá, vean que ese hamiltoniano nos da una ecuación de tal manera que 0 va a ser igual a 1 entre 2m de la derivada parcial de W con respecto a Q al cuadrado más un potencial que depende de Q más la derivada parcial de omega con respecto a T. Nos queda esa ecuación.
Sí, es la energía T, es la energía, ajá, que es función de P y que es función de Q. Entonces vean que es la ecuación que debemos resolver. Para W. Vean que W habíamos dicho que tiene que ser función de Q, Q mayúscula y T. Pero, gracias a las condiciones, realmente es una función de una constante, ¿verdad? Y de Q y de T. Entonces, vean que esto es supremamente astuto, porque entonces vuelve toda la mecánica esta ecuación diferencial. ¿Lo ven? Ya, usted no necesita ser experto en todas las ecuaciones diferenciales posibles. Volvimos a toda la mecánica esta única ecuación diferencial en derivadas parciales. Claro, eso asusta a los matemáticos, ¿verdad? No por varas, ¿verdad? No por, eh, ¿cuál es la traducción en español estándar? No sin, no sin ninguna cosa infundada, ¿verdad? Sino con toda la razón, ¿verdad? De verdad son muy difíciles de resolver. Pero usted solo tiene que ser experto entonces en esta ecuación diferencial. No solo eso hace a la mecánica totalmente algorítmica, ¿lo ven? Eso es lo que ocurre cuando Einstein dice que Dios no juega a los dados. ¿Lo ven? Aquí no hay ningún dado, aquí hay esa ecuación diferencial. Lo que pasa es que esa ecuación diferencial, uno de los mecanismos para poderla resolver, como nosotros no sabemos cómo resolverla, es usando dados, ¿lo ven? Usando procesos aleatorios para poder encontrar la solución. Pero eso es por nuestra inoperancia como humanos, ¿verdad? Porque no hemos logrado resolver esta ecuación diferencial de forma general. ¿Lo ven? Pero, gracias al trabajo de Hilbert, sabemos que esa ecuación diferencial tiene solución. ¿Ven cuál es el problema? Entonces, claro, ya no podemos culpar a Dios, que es lo que dice Einstein. ¿Lo ven? La culpa es de nosotros que no hemos encontrado la solución. Sabemos que tiene solución, pero somos simples mortales que no hemos logrado encontrar la solución, pero, para muchos casos se simplifica en una ecuación que sí tiene solución. ¿Lo ven? No solo eso, hoy en día, con el poder computacional, logramos que esto sea algorítmico y podamos resolver con métodos numéricos problemas que ni teníamos idea cómo empezar a resolverlo, ¿ven? Porque con este mecanismo todos los problemas, desde un péndulo, pasando por el resoliador armónico y hasta el que ustedes quieran, ¿verdad? El de cómo tener una cita con Henry Cavill, ¿verdad? Ese problema tiene esta misma ecuación diferencial, ¿no ven? Todo problema del universo tiene únicamente esta ecuación diferencial.
Ese es el problema que hay que resolver. Usted le da las condiciones y encuentra W para esas condiciones. Es más fácil decir que hacer, ¿verdad? Pero para los problemas que ya de por sí estamos resolviendo, encontrar W es posible, ¿verdad? Esto es muy astuto porque encontrar la solución es equivalente a resolver las ecuaciones de Hamilton. ¿Verdad? Que es resolver el problema del movimiento. Vean que sabemos que P mayúscula, si ya tenemos W, P mayúscula, que es igual a beta, es igual a menos la derivada parcial de W con respecto a Q, y eso va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a alfa de nuestra W de Q, de alfa y de T. Y por supuesto, ahora la pregunta del millón, todo esto es muy lindo matemáticamente, pero ya Hamilton estaba preocupado por el significado de estas cosas. Entonces, sí, hemos resuelto la mecánica, pero acabamos de elevar a W a toda la mecánica, ¿lo ven? W es todo. W tiene que tener significado físico. No puede existir un todo que solo sea ahí una función, ¿lo ven? Eso no es lo que pensamos como físicos. Como físicos pensamos que las cantidades que proporcionan información son observables. ¿Lo ven? Entonces, esto no serviría para nada si W no tuviera significado físico. ¿No? No podríamos dormir tranquilos. Y eso es un poquito de lo que preocupa a Hamilton. Hablemos de eso, ¿verdad? Hablemos de el significado de esa función. A esa función le conocemos como función principal. Ese es el nombre que se le suele dar a W. Entonces, hablemos del significado de la función principal. Voy a borrar por acá. Significado de la función principal. Vean que si yo hago
la derivada total de W con respecto al tiempo. Esa derivada total va a ser entonces la derivada parcial de W con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a T, más la derivada parcial de W con respecto a T. ¿Por qué no derivo respecto a P? Porque W no depende de P, solo depende de Q, Q mayúscula y T. ¿Por qué no derivo respecto a Q mayúscula? Porque Q mayúscula es una constante, ¿verdad? Entonces realmente L es solo función en variables de Q y de T. Pero ahora tenemos la ecuación de Jacobi. La ecuación de Jacobi, la que acabo de borrar, nos asegura que 0 es igual a h más la derivada parcial de omega con respecto a t. Entonces, vean que esto, dicho de una manera, h es igual a menos la derivada de omega, perdón, de w con respecto a t. Entonces puedo sustituir acá, ¿verdad? Ese resultado. Si hago eso, acá, si hago eso, vean que tengo que entonces la derivada total de W con respecto a T va a ser igual a la derivada parcial de W con respecto a Q por dQ de T menos H. Pero ahora vean que dW de Q, eso era P. Entonces, esto es igual a P por dQ de T menos H. Que esto es lo mismo que P por Q punto menos H. ¿Y qué es P Q punto menos H? El lagrangiano. ¿Se acuerdan? Entonces, visto de esta manera, nuestra función principal, vean qué es. Nuestra función principal, W, es igual entonces la derivada de la función principal es igual a L. Esto implica que W es igual a la integral de L de T. Y eso es la función principal. No solo eso, tenemos un algoritmo para calcular la función principal. ¿Lo ven? La función principal es nada más agarre
el lagrangiano, intégrelo en el tiempo. ¿Lo ven? No la estamos sacando de la manga la función principal. Cuando hacíamos las transformaciones canónicas, las funciones generadoras sí nos estaban saliendo de la manga. Sabíamos algunas cosas, pero seguían saliendo de la manga. Pero aquí no, aquí es esta cantidad que está. Claro, hacemos el disclaimer. No sabemos si es integrable, ¿lo ven? No sabemos si siempre se puede calcular esta integral. Esta es una integral indefinida, ¿lo ven? ¿Sí? No solo eso, ustedes ya tienen un nombre para esa integral cuando es definida. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden ver a nuestro amigo la acción. La acción es la integral desde un t inicial hasta un t final de L de t. Dicho de una forma poco elegante matemáticamente, nuestra función principal es una acción más grande. ¿Lo ven? Es como la acción superior, por decirlo de un nombre, para que sigan el argumento. Eso es nuestro W. Y se vuelve muy importante entender la diferencia entre por qué esto no es fácil de calcular y por qué esto sí es fácil de calcularlo. ¿Y por qué sigue habiendo un problema? ¿Por qué no puedo resolver el 100% de los problemas, aunque tengo un algoritmo para resolver el 100% de los problemas? ¿No? Y en el mundo que vivimos de la física, el entender eso va a ser muy relevante en los años que vienen. Y tal vez los problemas de la física no los hemos podido resolver porque todavía no hemos podido sacarle el jugo a esta visión. ¿No? Esta es la visión superior de la mecánica. Si usted la necesita para entender los problemas que no ha podido entender, de alguna manera valdrá la pena andar por ese camino. Al poderle dar un significado físico a W, ya Hamilton está tranquilo, ya duerme en paz. Entonces, esto es un formalismo físico, es un observable. W es esta cuestión más grande que la acción. Algunos con la licencia poética del caso le llaman la verdadera acción, ¿no? Es un poquito de poesía, pero es importante. Y les recomiendo, ¿verdad? Ya esto se escapa al curso, a este curso, pero les recomiendo que piensen en el significado. ¿Qué significa realmente en lo profundo la diferencia entre estas dos integraciones? Eso ustedes como físicos tienen que sopesarlo. Todos conmigo. Ahora sí, ya con todo esto, resolvamos el oscilador armónico, ¿se acuerdan? Esa es nuestra tarea. ¿Cómo se ve la solución del oscilador armónico ahora con Hamilton-Jacobi? Y vemos un poquito el algoritmo de acción. Voy a borrar por acá.
Entonces, oscilador armónico. Nuestro viejo amigo el oscilador armónico, ya hemos visto que su hamiltoniano es un medio de p cuadrado entre m más un medio de k por x al cuadrado. Y vimos que lo podemos escribir como h de 1 entre 2m, abro paréntesis, de p cuadrado más m omega cuadrado, q cuadrado, recordando que omega cuadrado es k entre m. Entonces, ya con esto, todo lo que tengo que hacer es simplemente sustituir en la ecuación de Jacobi. Eso es todo lo que tengo que hacer. Si sustituyo en la ecuación de Jacobi, vean que va a ser que 0 tiene que ser igual a h, pero h escrito en q, la derivada parcial de omega con respecto a q, en t, más la derivada parcial de, dije omega, de w con respecto a q, más la derivada parcial de w con respecto a t. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces sustituimos. Nuestro hamiltoniano. Ahí lo tenemos. Entonces esto nos asegura que 0 tiene que ser igual a 1 entre 2m de, abro paréntesis, de la derivada segunda con respecto a q, bueno, lo podemos escribir como más m cuadrado, omega cuadrado, q cuadrado, más la derivada parcial de w con respecto a t. Y ya eso es todo. No necesitamos decir nada más. Ahora solo resuelva esta ecuación diferencial. No es fácil resolver esa ecuación diferencial. Pero al menos esta ecuación diferencial sí sabemos que tiene solución, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Es decir, que W, que sabemos que es función de Q y de T, vamos a proponer una solución como A de Q más B de T. Simplemente que son separables, ¿verdad? Visto de esta manera, esto implica que yo puedo reescribir esta ecuación como 1 entre 2m por la derivada de W con respecto a Q más M omega Q cuadrado igual a menos la derivada de W con respecto a T. De aquí realmente es que sabemos esto, ¿verdad? Tenemos unas derivadas de un lado, unas derivadas del otro.
Entonces, si sustituyo ese resultado, vean que ahora voy a tener que, esto implica que 1 entre 2m de la derivada parcial de a con respecto a q, elevado al cuadrado, más m cuadrado, omega cuadrado, q cuadrado, va a ser igual a menos la derivada de b con respecto a t. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Puedo separarlas. Aquí solo hay función de t, aquí solo hay función de q, ¿verdad? Entonces, voy a decir que 1 entre 2m por la derivada de AQ con respecto a Q elevado al cuadrado más M omega cuadrado Q cuadrado va a ser igual a una cantidad alfa. Y entonces, también voy a tener que alfa es simplemente menos la derivada de B con respecto a T. Y esta tiene una solución trivial, ¿verdad? Entonces, esta implica que B en función de T debe ser igual a menos alfa T. Y ya solo queda resolver esta. Pero vean que esta solo tiene una derivada. Entonces puedo querer integrarla. Entonces vean que esta va a ser a en función de q. Va a ser igual entonces a la integral de la raíz de 2m alfa menos m cuadrado, omega cuadrado, q cuadrado, raíz de q. Eso va a ser a de q. Y ya con eso tengo W, ¿lo ven? Esto es B y esto es A de Q. Entonces, W de QT es simplemente entonces la integral de la raíz de 2m alfa menos m cuadrado, omega cuadrado, q cuadrado, raíz de q menos alfa t. Y esto es nuestro amigo W. Entonces el problema ya está resuelto. Ya nos podemos ir para la casa. Aquí no sabemos absolutamente nada del oscilador armónico. Aquí no necesité resolver una ecuación diferencial que bota el oscilador armónico, ¿lo ven? Aquí solo resolví la ecuación diferencial, la ecuación de Jacobi. No necesité separar variables, ¿lo ven? Y ya con eso puedo encontrar beta. Vean que voy a borrar por aquí arribita.
Vean que nuestro beta nuestro amigo beta es menos la derivada de W con respecto a alfa. Lo cual va a ser igual a menos, entonces, la integral de m entre raíz de 2m alfa menos m cuadrado omega cuadrado q cuadrado de q más t. Pero esa integral todos la conocemos. Esa integral es igual a menos 1 entre omega por el seno inverso de q por la raíz de m omega cuadrado entre 2 alfa más t. Y claro, ya ahora sí, de ahí nada más despejo q. Para q. Y eso tiene que ser la solución del problema. Que nos da que q es igual a menos la raíz de 2 alfa entre m omega cuadrado por el seno de omega t más omega beta. Que esa es la solución que conocemos para nuestro oscilador armónico. ¿Lo ven? Otra vez el seno sin hacer ninguna consideración. Nos aparece la fase sin hacer ninguna consideración del problema. Y eso lo hace superior. Cosa que no tenemos en el formalismo de Newton, ¿lo ven? En el formalismo de Newton, a partir de las matemáticas, de querer solucionar la ecuación diferencial, llegamos a esto. Aquí, la mecánica nos está proporcionando la solución del problema. La ecuación del movimiento viene directamente de la mecánica. ¿Todos conmigo? Perfecto, entonces. Entonces, vean que tienen para pensar cuál es la diferencia entre esas dos integrales, entre la acción y la función principal. Y con eso empezamos la próxima.